Muchas gracias por estar aquí. El objetivo de esta conferencia de medios es hacer un recuento de acciones y compromisos que está llevando a cabo el gobierno electo junto con la fracción de Morena para promover la certidumbre para la inversión y el desarrollo económico. Quiero mencionar 10 acciones, 10 compromisos que se están llevando a cabo desde el 1 de julio, pero que conviene, después de la coyuntura del tema del aeropuerto, verlos en conjunto y tener una dimensión de en qué estamos trabajando. El gobierno electo, junto con la fracción parlamentaria de Morena y de los aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, hemos actuado con responsabilidad para generar factores de certidumbre e incentivar la inversión y el desarrollo económico. Número 1, se ha promovido esta política de acuerdos comerciales hacia el exterior y fortalecimiento del mercado interno. El gobierno electo acompañó desde los primeros días de julio la negociación que terminó exitosamente del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Es público que la intervención, sobre todo en el capítulo energético, fue fundamental para que se pudiera cerrar este acuerdo y sin duda alguna se ha cerrado uno de los capítulos que mayor inestabilidad generó en los mercados y mayor incertidumbre había desatado en la economía mexicana. El gobierno electo coadyuvó para que este acuerdo se cerrara exitosamente y ha sido un factor fundamental para la confianza de los inversionistas en el país y su futuro. Número 2, se ha mantenido un diálogo permanente con el sector empresarial. Desde los primeros días de julio hubo un acercamiento, un diálogo con las cámaras más importantes que agrupan a la gran mayoría de los empresarios de este país. Ahí se han hecho compromisos para trabajar de manera conjunta. Les pongo nada más un ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que tiene como objeto romper el círculo vicioso que acentúa la falta de oportunidades para los jóvenes. Número 3, se ha mantenido una política de diálogo y conciliación, tal como lo demuestra la gira de agradecimiento que hizo el presidente electo, donde se reunió prácticamente con todos los gobernadores y se hicieron compromisos muy explícitos de cuál va a ser la inversión del gobierno de la República en cada uno de los estados. Asimismo, los gobernadores manifestaron las necesidades que tienen en materia de infraestructura y presupuestos mismos que van a ser considerados para el paquete económico 2016. Número 4, se ha mantenido una política de diálogo para la construcción de la paz. Los foros que se realizaron para escuchar a las víctimas, para escuchar a toda la sociedad en este gravísimo problema de violencia, pues nos dieron insumos fundamentales para lo que va a ser la nueva estrategia de combate al delito y la nueva estrategia de pacificación del país. La construcción de la paz, sin duda, que tendrá un impacto, la construcción de la paz tendrá un impacto muy relevante para hacer al país más atractivo para la inversión. Hay muchos costos asociados a la violencia que tienen que cargar todo el sector productivo mexicano. Número 5, tenemos un fuerte compromiso en el combate a la corrupción. La primera iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena en esta Cámara fue la de terminar
con el fuero constitucional, desde arriba, empezando por el presidente de la República, para que no tenga ni siquiera inmunidad procesal, para que sea un ciudadano común y corriente sin ningún privilegio y sin ninguna protección excepcional de la ley. También en el Senado de la República se ha propuesto la iniciativa para que la corrupción sea un delito grave. Número 6, a partir de la semana que entra se va a establecer la conferencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para avanzar en la iniciativa de la ley de la Fiscalía General, para que por fin tengamos una institución que combata de manera efectiva la tremenda impunidad que existe en el país y podamos tener un verdadero Estado de Derecho. No hay nada que genere más certidumbre para la inversión que un Estado de Derecho eficaz, que no tenemos desafortunadamente en el país. Número 7. Dijimos que la democracia participativa llegó para quedarse. La consulta relativa al aeropuerto se hizo en situaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque todavía no somos gobierno y por la imposibilidad de hacer una consulta de acuerdo a cómo está el artículo 35 constitucional y su ley reglamentaria. Pero se actuó con responsabilidad y se tuvo una consulta con las restricciones propias de un ejercicio ciudadano. Sin embargo, pues la decisión que acompañó el presidente electo a través de esta consulta era parte también de la plataforma por la cual votaron los ciudadanos el 1 de julio, de tal manera pues que no hay nada que no se haya planteado con anterioridad, no hay lugar para las sorpresas. Pero sí queremos decirles que pues fue la última de las consultas bajo esas condiciones, con esas características, bajo esas circunstancias. Todas las consultas ciudadanas que se hagan de aquí para adelante van a estar sujetas a la ley. Para ello presentamos desde el 27 de septiembre pasado una iniciativa para reformar los artículos 35, 36, 41, 73, 99 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí hay dos grandes objetivos: establecer el proceso de revocación de mandato y facilitar la consulta popular. Se busca incluso que la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato pudiera ser una obligación, aunque no se está estableciendo ninguna sanción, y que también participar en las consultas populares. La consulta popular ya está prevista en la Constitución, en el artículo 35. Sin embargo, su actual diseño, hay que decirlo, es inoperante. Basta recordar la consulta que se negó a los ciudadanos cuando se juntaron más de 3 millones de firmas respecto de la reforma energética. ¿Cuál es el nuevo modelo de consulta popular para que genere transparencia y certidumbre y esté muy apegada a la ley? Que la consulta popular pues pueda celebrarse cada año, que lo organice la autoridad electoral, que el primer domingo de julio, en caso de que lo solicite o el presidente de la República o el 33% de los miembros de alguna de las dos cámaras del Congreso o el 2% de la lista nominal de firmas de los ciudadanos, en caso de que se solicite por alguna de estas tres vías, pueda realizarse en la primera semana de julio. Entonces, pues así nos organizamos todos para que cuando se quiera consultar algo, la autoridad electoral lo sepa con tiempo, tenga los elementos para poder organizarla y que ya sepamos que la fecha para consultar será el primer domingo
de julio. La única excepción que se está planteando es que pues no se pueden ir a consulta ningún tema de derechos humanos y por supuesto ningún tema de tasas impositivas y de montos de financiamiento público. Entonces, hay también requisitos de participación, reglas muy claras para que la consulta sea vinculatoria. Solamente si participa al menos el 40% de la lista nominal. Es decir, queremos una democracia participativa que esté sujeta a la ley de consulta popular. No veremos ya pues otra consulta con las características que tuvimos respecto del aeropuerto por las condiciones y restricciones naturales que tenemos por no estar en el gobierno y por tener una ley altamente restrictiva. Entonces, tendremos de aquí en adelante consultas apegadas a la ley. Lo digo porque ha habido una extrapolación de alguna información donde dicen, bueno, como ya hizo esta consulta, pues así se van a hacer el resto de las consultas en la administración. No, para eso estamos reformando la ley y la vamos a dictaminar en el mes de noviembre. Entonces, consultas populares apegadas a la ley que generen certidumbre e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones más importantes de este país. Número 8, se reitera, el día de ayer nos lo confirmó otra vez el presidente electo, que va a haber un gobierno austero, eficaz, transparente y cercano a la gente. Viene un esfuerzo muy importante de recorte del gasto improductivo del gobierno, ese que ha crecido tanto en los últimos años, para que ya no existan excesos, privilegios, abusos. Por cierto, que en estos días, el día de hoy o a más tardar el lunes, seguramente aparecerá ya en el diario oficial de la Federación la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que será la base para todo el capítulo de servicios personales del presupuesto de egresos 2019. La austeridad no será tema de un solo año, será una característica establecida en la ley de la administración pública mexicana. Estamos trabajando también en una ley de austeridad, ustedes saben que ya la presentamos aquí, para que todo el gobierno se ajuste a una austeridad republicana. Número 9, muy importante, ¿cuáles van a ser las características del paquete económico? Se va a garantizar la estabilidad, los equilibrios macroeconómicos, se va a detener este enorme endeudamiento que generó este gobierno porque es insostenible. Yo quisiera recordar, ahora con el tema de las calificadoras, que si en algún momento el país tuvo el riesgo de tener muy mala calificación o perder incluso el grado de inversión, fue hace 2 años, cuando de manera reiterada el gobierno incumplía sus compromisos de gasto y de déficit presupuestal y mantenía una tasa de crecimiento de la deuda insostenible, donde llegamos incluso al récord de 50 puntos del PIB. A partir de ese momento, las calificadoras prendieron los focos amarillos y tuvo que haber ajustes muy importantes en las finanzas para que se concedieran nuevamente calificaciones positivas a nuestro país. Entonces, paquete económico responsable que mantenga los equilibrios macroeconómicos, que detenga el endeudamiento, que no tenga déficit y también se registren aumentos importantes en la inversión pública, en infraestructura y la inversión social, en los programas para la gente. Este paquete económico va a tener un impacto muy importante para reactivar el mercado interno. Y por último, respecto
al número 10. Respecto a todos los contratistas que están involucrados en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ya se está teniendo un diálogo con ellos para ver cuál es la decisión que se va a tomar y en el caso que ellos decidan retirarse y solicitar una indemnización, en el presupuesto de egresos 2019 vendrán los recursos necesarios para cancelar esos contratos en el caso que sea necesario o a partir del acuerdo apegado a la ley que lleguen con el nuevo gobierno de la República, de tal manera que ningún inversionista va a perder dinero. Los tenedores de los bonos que se emitieron por 6,000 millones de dólares para financiar el aeropuerto de Texcoco tienen su rendimiento garantizado porque está basado en la generación de ingresos a partir del TUA, del actual aeropuerto de la Ciudad de México, tal como está establecido en los contratos que son públicos, de tal manera que ellos no van a tener ninguna pérdida. Y en el caso de los tenedores de la fibra del aeropuerto, que fue otro instrumento también que se utilizó, ya la propia fibra establecía mecanismos para garantizar su retorno adecuado. Incluso ahí había una previsión de que en caso de que se extendiera la construcción del aeropuerto o se cancelara, se aceleraran los flujos de ingresos para que ellos no registraran ninguna pérdida. Pues esos son los 10 puntos que les quería señalar, importante para la comunidad empresarial, para los mercados internacionales. Esta es la perspectiva de lo que se ha hecho a la fecha y en lo que estamos trabajando. Estamos seguros que un país con mayor transparencia, sin influyentismos y sin corrupción, con paz y un Estado de Derecho, van a ser las mejores condiciones que podrá ofrecer el país para aumentar la inversión y estimular el desarrollo económico. Estoy a sus órdenes. Diputado, buenos días. El día de ayer, Jonathan Heath, considerado como uno de los mejores analistas económicos de México, incluso es propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para estar dentro del Banco de México, hace una crítica precisamente a esta serie de decisiones que se están dando, la cancelación del aeropuerto, las políticas monetarias y fiscales, las cuales considera que son restrictivas, que no están ayudando en nada precisamente a la economía nacional. Me gustaría conocer su punto de vista precisamente sobre esta serie de análisis que está haciendo uno de los hombres pues más cercanos, ¿no?, dentro de la que es la política económica de Andrés Manuel López Obrador. Habla precisamente de que las políticas fiscales y monetarias serán restrictivas, tardarán en arrancar la inversión pública y serán funcionarios experimentados que no serán reemplazados, mientras que los que se quedan ganarán menos. Asimismo señala que lo que es la cancelación del nuevo aeropuerto no solamente implica tirar recursos a la basura, sino también crean costos adicionales a la adición de los contratos y además significa eliminar un flujo de ingresos muy significativo al no contar con un aeropuerto en buenas condiciones. Hace una crítica muy fuerte precisamente a toda esta serie de medidas. Me gustaría saber la respuesta, su opinión sobre esta situación. Gracias. Bueno, ahí les diría que todas las decisiones tienen costo, sin duda. Y la decisión que hizo el presidente electo apoyado en la consulta popular respecto de Texcoco y Santa Lucía, pues va a generar, y ahí está, es público, un costo de corto plazo, temporal, pero necesario para transitar a un contexto completamente distinto, donde haya mayor transparencia, donde ya no haya influyentismo y donde la obra pública no esté marcada por la corrupción. Si sacamos la cuenta del costo que ha tenido la corrupción en la inversión pública en nuestro país, es muchísimo mayor
de estos movimientos temporales que tuvimos en el mercado. Yo el otro día recordaba cómo se movió el tipo de cambio cuando se canceló el proyecto del tren rápido Querétaro-México. Hubo una depreciación de cerca del 8% en las semanas posteriores a esa decisión. Y el mensaje que dio nuestro país hacia el mundo, pues no fue el más afortunado. Entonces tendremos costos de corto plazo, a veces hay medicinas que son amargas, pero no vamos a permitir que este país lo siga matando el cáncer de la corrupción. Entonces, en el mediano y largo plazo, él va a generar mayor certidumbre y va a convertir a nuestro país en un lugar mucho más atractivo para la inversión y habrá mayor certidumbre. Respecto de la política monetaria restrictiva, ahí se respetará las decisiones del Banco de México. Ellos tienen un claro objetivo de controlar la inflación, mantener el nivel de precios, y ellos también tienen que ir reflejando los ajustes que ocurren sobre todo en el mercado norteamericano con la tasa de la Fed, y el nuevo gobierno ya ha dicho que va a respetar esa autonomía y acompaña al Banco de México en la política monetaria que está instrumentando. Respecto de la política fiscal, ahí yo difiero un poco de Jonathan Heath. Me parece que claramente se hará una recomposición del gasto público para el 2019, donde el gasto improductivo se va a reducir y se va a aumentar el gasto que sí puede incentivar la actividad económica. Por ejemplo, los proyectos de inversión que se tienen planeado y la inversión directa en programas sociales, lo cual va a hacer que la gente tenga dinero y pueda reactivar el mercado interno. Tenemos un gasto muy improductivo y lo que ha dicho el presidente electo es, pues vamos a revisar, es tiempo de revisar por qué el gasto público en México no genera ningún valor agregado. Lo que se está haciendo con este programa de austeridad y este programa de combatir la corrupción es tratar de evitar, es evitar a toda costa que el gasto público se vaya por el caño del despilfarro o de la corrupción. Mayores recursos del lado del gasto que sí genera influencia en la actividad económica, pues sin duda va a generar un efecto positivo en el crecimiento económico, o cuando menos va a generar las condiciones para ello. Buenos días, diputado. Tengo 3 preguntas. Usted mencionaba en su decálogo que los inversionistas del aeropuerto que decidan retirarse van a obtener indemnizaciones y también que la austeridad no es un asunto de un año. Quisiera preguntarle si ya se tiene el cálculo de la bolsa aproximada para estas indemnizaciones y también de cuánto será el ahorro por estas políticas de austeridad que van a implementar ustedes. Y en tercer lugar, si usted considera que una vez que se concreten estas 10 temas de los que usted habla, entonces habrá ya tranquilidad en los mercados financieros y la incertidumbre sobre la seguridad de las inversiones en México terminará. Bueno, el costo de las indemnizaciones o lo que se vaya a tratar con los futuros funcionarios, pues lo veremos en estos días. Desde ayer ya se iniciaron algunas reuniones, que por cierto, los empresarios salieron muy satisfechos, y vamos a ver cuánto resulta de esta negociación, todas obviamente apegadas a la ley. Aquí el mensaje es que lo que se requiera para esas cancelaciones o indemnizaciones, pues vendrán en el presupuesto de egresos de 2019, es decir, no se va a generar ningún abuso o ninguna incertidumbre. ¿De cuánto es el ahorro? Pues lo vamos a conocer hasta el 15 de diciembre que se presente el paquete económico, pero desde la Cámara de Diputados le estamos dando al gobierno, al que va a ser el nuevo gobierno, 2 instrumentos muy poderosos. Primero, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, para terminar con excesos, abusos y privilegios en materia de sueldos y salarios, y que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República, y cancelar las pensiones a expresidentes. Y segundo, la ley de austeridad,
que va a ser la base para tener una austeridad de Estado y que todo el presupuesto se construya bajo los principios que se establezcan en esa ley, y de esta manera se pueda tener un ahorro permanente y que la austeridad sea una de las características principales de la administración pública en México. Entonces los números pues los vamos a ver hasta el paquete 2019 después del 15 de diciembre. Diputado, buenos días. Yo quisiera preguntarle en torno a las obras del aeropuerto de Texcoco. Hay también obras hidráulicas complementarias que está realizando la Conagua. Saber si ya tienen proyectado qué va a pasar con ellas, si las continuarán o si también las piensan suspender. Y la otra pregunta es si ya tienen pensado algún plan de manera general para poder movilizar o transportar a los pasajeros, a los usuarios de lo que será el aeropuerto en Santa Lucía, toda vez que pues no es una zona que esté muy bien conectada en ese sentido. Gracias. Bueno, las obras de la Conagua que actualmente se están realizando en la zona donde se construía el aeropuerto de Texcoco, bueno, creo que ahí lo que procede es revisar la pertinencia de las obras ya bajo la premisa de que no habrá aeropuerto. Muchas de estas obras se planearon a partir del impacto que iba a tener el nuevo aeropuerto. Entonces habrá que hacer una evaluación de estas obras y continuar aquellas que sean necesarias. Respecto de Santa Lucía, bueno, ya también se ha anunciado que se va a arrancar con la elaboración del proyecto ejecutivo, que tendrá que venir acompañado no solo de lo que es la terminal en la base de Santa Lucía, sino toda la conectividad hacia lo que será esta nueva terminal. Entonces, pues hay que esperar ahí al proyecto ejecutivo. Por favor, le pido a David Galván. ¿Qué tal, coordinador? Buen día. Quisiera preguntarle en primera instancia si es cierto o no el planteamiento hacia las consultas de volverlas obligatorias. ¿Qué tipo de sanción o cómo se haría que la gente pues realmente estuviera alentada para votar y que realmente participara cada 1 de julio? Se fomentaría también pues el poder, quizás, no sé, faltar ese día al trabajo precisamente para cumplir con esta obligación, o que se obligara a tener los tiempos suficientes. Y en el tema del aeropuerto, quisiera preguntarle, gran parte de las labores por las que se tenía oposición al aeropuerto era pues el rescate del lago Nabor Carrillo. ¿Se tiene contemplado algún tipo de partida presupuestal para trabajos de recuperación o continuar precisamente con la recuperación del daño que se provocó ambiental a este punto, ya que pues sabemos que se estaba desapareciendo, se estaba extrayendo agua, incluso se estaba poniendo, pues rellenando esta parte? Y finalmente, en la cuestión presupuestal, el Consejo Coordinador Empresarial en esta conferencia que dio el día lunes mencionaba que son 40,000 millones de pesos, lo que se estima aproximadamente que tendría que pagar el gobierno federal, la nueva administración, para rescindir los contratos. Ellos decían que no hay forma de cambiar los contratos, que sería rescindirlos y hacer nuevos, pero eso incluye este pago. ¿Habría suficiencia presupuestal para pagar 40,000 millones de pesos en caso de ser necesario? Y sería todo. Muchas gracias. Bueno, respecto de la obligación, cabe destacar que la propuesta busca incluir como una obligación ciudadana, en el artículo 36 de la Constitución, participar en el proceso de revocación de mandato y en las consultas populares. Sin embargo, no hay ninguna sanción. Sí queremos que sea un ejercicio donde la gente participe, sobre todo en el caso de las consultas que no necesariamente van a coincidir con una elección federal, y normalmente vemos que hay distintos niveles de participación ciudadana. Aunque viene en la propuesta incluirla como una obligación ciudadana, no se prevé ninguna sanción. Del lago Nabor Carrillo, no, bueno, pues una de las ventajas de la propuesta de Santa Lucía es que se va a conservar el lago Nabor Carrillo, e incluso pues recobró vida esa
propuesta que hizo uno de los mejores arquitectos de nuestro país, Kalach, respecto del rescate del lago de Texcoco, que es un proyecto que tiene pues más de una década ya circulado por ahí, ha tenido pues distintos, pues se ha conocido de repente y luego queda ahí, pero de repente seguramente resurgirá las propuestas en torno a ese proyecto. Y respecto de la rescisión de contratos, vamos a ver, yo no me adelantaría a dar una cifra, vamos a ver las pláticas, las negociaciones que se están teniendo con los empresarios. Ayer vimos ya un par de reuniones donde la información que dieron los empresarios fue muy positiva. Canal 14. Gracias, buenos días. Justamente la CONCAMIN dijo que esta consulta ciudadana carecía de legalidad y carecía de transparencia, y sin embargo, pese a ello, se había tomado la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto, y que esto tendría más contras que beneficios, pues asciende en una pérdida total entre 100 y 120 mil millones de pesos. ¿Qué respondería este? Bueno, ahí, a ver, fue una consulta ciudadana. No se podía hacer porque la ley que tenemos actualmente es muy restrictiva. Nos han dicho, bueno, ustedes son mayoría, ustedes la hubieran podido cambiar, sí, pero la decisión del aeropuerto tenía que tomarse ya, porque ya se está decidiendo el presupuesto de egresos 2019. Entonces, un cambio constitucional pues nos va a llevar tiempo, pero lo que sí está claro es cuál es la intención que tiene el presidente electo. Desde el 27 de septiembre metimos la iniciativa de consulta popular aquí en la Cámara de Diputados, porque queremos que la democracia participativa sea algo permanente. Es la última consulta que se hizo con esas características, con esas restricciones, en esa coyuntura. Todas las consultas que se hagan de aquí para adelante, de las decisiones más relevantes para el país, cuando así se decida, tendrán que apegarse necesariamente a la ley que regula las consultas populares. Y esperamos que esta iniciativa que hemos metido aquí en la Cámara de Diputados sea aprobada y que ese sea ya el instrumento permanente de consulta, que genere certidumbre, que genere transparencia. Estamos proponiendo que lo organice la autoridad electoral, que sea de manera fija la primera semana de julio, que lo pueda pedir la ciudadanía a través de firmas si junta el 2% de la lista nominal, que lo pueda pedir un tercio de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, o que lo pueda pedir directamente el presidente de la República, y que si hay un 40% de participación, el resultado sea vinculante. Así de claro van a ser las reglas de la consulta popular, de aquí en adelante. Gracias, buena tarde. Diputado, insistir sobre el tema de la decisión de incluir recursos para las eventuales indemnizaciones por cancelación de contratos del NAIM en el presupuesto. Esto sin duda tendría que alterar el proyecto, las propuestas que han estado estudiando con Carlos Ursúa durante las últimas semanas. La pregunta concreta es, ¿a qué impactaría pues tomar estos recursos? ¿A quién finalmente tendrían que restárselos? ¿Se verán impactados los programas prioritarios que ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? ¿Han platicado ya este tema con Carlos Ursúa, con el propio presidente electo? Y en tercer lugar, pedirle por favor su opinión sobre el fallo de la Suprema Corte a propósito, que abre la puerta al consumo de la marihuana para uso lúdico, y si en su caso Morena va a impulsar una ley secundaria en la materia aquí en la Cámara de Diputados. Por favor. A ver, en el tema de los contratos, ganas y pierdes. ¿Qué pierdes? Pues lo que te va a costar el tema de la rescisión o cancelación de contratos. Y ganas pues los recursos que ibas a destinar para el presupuesto de Texcoco, para el proyecto de Texcoco. Entonces, nuestro cálculo es que lo que se tenía presupuestado, proyectado de inversión necesaria para el año que entra, vía recursos presupuestales,
para Texcoco, pues es una bolsa que yo no vas a utilizar. Entonces esa bolsa puede utilizarse para el tema de la cancelación de contratos. Y en el proyecto ejecutivo de Santa Lucía también se van a explorar distintas posibilidades de financiamiento, de tal manera que no se tenga una presión en el corto plazo en las finanzas públicas. Entonces, ahí está todo fríamente calculado. En el tema de la marihuana, bueno, celebrar la resolución de la Corte que genera jurisprudencia respecto de la regulación de la marihuana, el consumo lúdico como un derecho de las personas a través del autocultivo para consumo personal. Hubo avances importantes para regular el uso medicinal y terapéutico de la marihuana. Hace algunos años, a mí me tocó ahí en el Senado de la República, se quedó ese pendiente, el uso lúdico. Hemos visto avances en Canadá, ya en estados de los Estados Unidos que hacen frontera con nosotros, como el caso de California. Entonces ya claramente había una regulación muy diferente. ¿Qué sigue ahora? A partir de la resolución de la Corte, pues sienta un precedente para que pueda trasladarse ese criterio de la Corte a la legislación y que demos un gran paso en materia de regulación para permitir el consumo lúdico de la marihuana a partir del autocultivo y para consumo personal, que son los criterios que hasta el momento permitió la Corte. Se va a presentar una iniciativa. Ustedes saben que la exministra, senadora Olga Sánchez Cordero y futura secretaria de Gobernación ha venido hablando sobre el tema. Seguramente ella va a presentar una iniciativa en el Senado que vamos a acompañar aquí en la Cámara de Diputados. Y también decirlo, el presidente electo siempre dijo, vamos a hacer todo lo necesario para la construcción de la paz en nuestro país, incluso explorar este tipo de regulaciones. Bueno, pues ya la tenemos ahí en la mesa, ya lo puso la Corte, vamos a dar ese paso hacia adelante que creemos dentro de todas las líneas estratégicas que se están trabajando para construir la paz, va a ser una que va a coadyuvar en ese sentido. Francisco Rubio, por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Antes que nada, un favor, ¿podría voltear hacia aquel lado de las cámaras? Porque todos, sí es tan amable por los compañeros que están de aquel lado. Primero que nada, lo primero, el señor, verdaderamente en cuanto a esta parte del uso lúdico de la marihuana, ¿ustedes van en ese sentido por el uso lúdico de la marihuana? Primero. Segundo, en cuanto a lo que se refiere a las consultas ciudadanas, ya hay ciertos sectores quienes proponen porque pues se vaya a consulta la construcción del Tren Maya. ¿También se contemplaría a consulta o bajo la ley o bajo las disposiciones con las que se celebró esta pasada consulta? Y la tercera, si bien entiendo, hasta el momento ni Enrique Peña Nieto, presidente actual, y el PRI no han fijado una postura, no han defendido justamente este megaproyecto. ¿Hay algún compromiso, hay algún acuerdo, hay algún pacto para que en su momento no se les acuse de actos de corrupción y vayan a la impunidad? Gracias. De aquel lado, por favor. No, a ver, la última pregunta, ¿cuál megaproyecto? ¿Hablas del Tren Maya? Del aeropuerto. ¿Que no ha dado ninguna opinión? No lo han fijado bien, no lo han defendido como se esperaba que fuera así, como tal. Bueno, el presidente Peña dijo que iba a continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco hasta el último día de su mandato. Esa es su posición. Ahí claramente él, y está en su derecho, pues está defendiendo su proyecto. El uso lúdico. ¿Pero hay algún acuerdo, algún pacto? No. ¿Qué tipo de pacto podría haber? No, ninguno. En el tema del uso lúdico de la marihuana, bueno, ahí está ya la jurisprudencia de la Corte. Entonces lo que sigue es trasladar esa jurisprudencia a la ley. Entonces próximamente se presentarán iniciativas en el Senado de la República y aquí en la Cámara de Diputados
para regular el uso lúdico de la marihuana para consumo personal a través del autocultivo. Y respecto a la consulta, mire, ya no hay tiempo ni se podría hacer una consulta como la que se hizo para el aeropuerto. Todas las consultas ciudadanas de aquí en adelante, todas las consultas populares tendrán que hacerse bajo la nueva ley de consulta popular para garantizar certidumbre, que haya mucha transparencia y también estimular la participación de los ciudadanos. ¿El Tren Maya se sujeta bien? El Tren Maya está teniendo un proceso de planeación muy distinto, que es desde las comunidades. Entonces, podría, bajo la nueva ley, en el caso de que lo pidiera un tercio de cualquiera de las dos cámaras, hubiera una petición ciudadana a través del 2% de la lista nominal o el propio presidente de la República, entonces tendría que hacerse la consulta bajo la nueva ley, pero hasta el momento no se ha propuesto. Gracias. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Yo tengo varias preguntas. Me queda claro que la consulta ciudadana no sometería al presupuesto o la parte fiscal a este ejercicio, tampoco, los señalamientos que usted ya hizo, pero me gustaría saber, en el caso, por ejemplo, de las inversiones, dijo usted que inversión gubernamental tampoco sería sometida a consulta. ¿Estoy en lo correcto? No, yo no dije eso. A ver, si quieres ahorita lo aclaramos. Ajá. La pregunta en concreto tendría que ver, ¿estas consultas ciudadanas podrían someter a consulta o a la población el aeropuerto el año próximo? ¿Con qué tiempo se tendría que presentar una solicitud para que el INE tuviera tiempo de organizar la consulta? Es decir, ¿tendrían que presentarla ya? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cuánto tiempo se tiene que presentar antes la iniciativa de consulta? Si el aeropuerto podría ser sometido a esta consulta nueva, si cualquier obra del gobierno podría ser sometida a consulta y en un momento determinado, si la población, este 40%, decide que no debe de continuarse, ¿se frenaría? Y respecto del mensaje, usted hablaba del mensaje que se emitió o que se lanzó al mundo con la cancelación del tren México-Querétaro, que fue un pésimo mensaje, así lo manifestó usted. ¿Cuál es el mensaje que se envía con la cancelación del aeropuerto al mundo cuando son prácticamente los mismos argumentos, la corrupción? Y en aquel momento, con el presidente Peña, la cancelación del tren, se agregó la crisis económica. Ahora dicen ustedes que hay suficientes recursos, no estaría esta crisis económica, solamente el tema de corrupción. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando los mexicanos al exterior con la cancelación de este aeropuerto? Gracias. Los temas que no pueden ser consultados son restricciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, es decir, que convoques a una consulta para decir que ya no se va a tener derecho a cualquier cosa, algún derecho humano. Evidentemente, eso no puede ser sometido a consulta, ni tampoco pues los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales ni las garantías para su protección. ¿Qué hemos dicho? Que lo que se tiene actualmente es muy restrictivo. El mejor ejemplo es la consulta energética. No se quiso hacer, a pesar de que era un tema donde evidentemente hubiera sido muy bueno que se le consultara al país en el tema de la reforma energética. Pues miren las consecuencias que hemos tenido con esa reforma. Quizás si hubiera, no existe, no se hubiera, pero si se hubiera hecho si hubiera aceptado la consulta popular sobre la reforma energética, pues nos hubiéramos ahorrado tanto gasolinazo, tanto aumento del gas LP, tantos aumentos a las tarifas de la energía eléctrica y no hubiéramos perdido el patrimonio del petróleo. Ese es un supuesto. Entonces queremos flexibilizarlas. Una redacción que se utilizó en el caso de la reforma energética por parte de la Corte fue que era un tema de ingresos del gobierno. Entonces estaba prohibido que los ingresos y gastos del Estado se sometan a consulta. ¿Qué es lo que realmente no puede consultarse? Pues los impuestos. O sea, no puede ser una consulta
si quieres que el IVA baje a 0% o el impuesto sobre la renta a 5%, pues ya sabrías cuál es el resultado. Entonces dejarías al Estado sin recursos. Entonces vamos a ser más específicos en la redacción de la ley de consulta popular, donde lo que no pueda consultarse son las tasas impositivas y los montos del financiamiento público, es decir, no podría someter a consulta la deuda, ¿no? Son restricciones que debe tener el Estado para salvaguardar su financiamiento, pero ya que no sea tan genérico, de tal manera que cualquier cosa la pudieras encuadrar en un ingreso o un gasto del Estado y pues que ya no pudieras consultarlo. El mensaje Pregunté si el aeropuerto en Santa Lucía podría ser sometido a consulta en julio próximo y cuánto tiempo tendría la sociedad civil, el 2% de la lista nominal, para poder presentar esta solicitud o el tercio de la Cámara. Las reglas que se fijen en la ley, cuánto tiempo tendrían para juntar las firmas y presentarlas y que pudiera procesarse. Precisamente lo que estamos buscando con esta nueva ley de consulta popular, primero es facilitar y segundo que haya reglas muy claras. Vamos a una democracia auténtica. El presidente electo el 1 de julio fue muy claro, dijo vamos a utilizar este enorme bono de legitimidad que nos está dando la gente para transitar hacia una democracia auténtica. ¿Y esto qué quiere decir? Que para tener una democracia no basta con que la gente vaya y vote el día de la elección. Tiene que estar de manera permanente vigilando al gobierno y participando en las decisiones más relevantes para el país. Eso es lo que busca el presidente electo. ¿Qué falló en el 2000? El famoso cambio que se dio con Fox, que no se materializó ese cambio, a pesar de que hubo una efervescencia popular que permitió sacar a un partido que llevaba más de 70 años gobernando. Y las cosas siguieron igual. No queremos que pase lo mismo en esta ocasión, queremos que haya un cambio verdadero y que haya una democracia auténtica. Eso se logra con la democracia participativa, pero aquí lo que vale es que el presidente electo es quien la está promoviendo, quien está diciendo, a ver, esta decisión que tiene toda la posibilidad de él de tomar, como el del aeropuerto, tiene toda la legitimidad para hacerlo, aún así, con las restricciones que se tienen, dice vamos y consultamos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente esté involucrada siempre en las decisiones más relevantes para el país. Por eso queremos cambiar la ley de consulta popular, para que nos acostumbremos a esto. Ya nada a espaldas del pueblo. Ahora todo tiene que acompañarse de la gente. Nos va a ir mejor. Eso va a garantizar que nunca más el interés particular, por más grande que éste sea más relevante o esté por encima del interés general. Hacia eso vamos, esa es la ruta que tenemos. Y ese es el mensaje, precisamente. No me ha respondido si el aeropuerto en Santa Lucía se podría someter a consulta el año que entra con los 36 millones de mexicanos aproximadamente, que es el 40% de la lista nominal, contra el millón de mexicanos que hoy votaron. La pregunta es muy clara. ¿Se podría o no se podría? ¿Sería sometida cualquier obra pública del gobierno actual o futuro a una consulta pública y frenarse por parte de la ciudadanía? Se está facilitando la ley que estamos proponiendo de consulta popular, las consultas, porque queremos que la gente participe en las principales decisiones de este país. En caso de aprobarse la ley y a partir de cómo quede, se vería si encuadra el supuesto que tú estás planteando. No estoy diciendo ni sí ni no, dependiendo de cómo quede la ley, podría o no consultarse, pero lo que queremos es facilitar, no restringir. La idea es que se facilite, que cada julio puedas ir a una consulta. Y justamente ese es el mensaje hacia el mundo, que en el país las obras públicas ya no van a estar determinadas ni por el influyentismo ni por la corrupción, sino que habrá más transparencia y algunos proyectos que requieran el respaldo ciudadano deberán tenerlo. Y eso, en el largo plazo, sin duda que hace más atractivo el país.
para las inversiones, que haya reglas claras, que no haya corrupción. Eso significa certidumbre para las inversiones. Ya se me apareció. Ya. ¿Cuál es la bolsa para Santa Lucía? Y si la bolsa que se contemplaría ahora en la propuesta que llegue sería completa o solamente contemplaría una parte. Obviamente ya nos explicaba que también contemplaría lo que se necesitaría para pagar las controversias que pueda haber con las empresas. La bolsa para Santa Lucía que se necesita es la bolsa que necesitamos para Santa Lucía es para desarrollar el proyecto ejecutivo y algunos otros inversiones y gastos que tendrán que hacerse, pero es algo que ya tendrá que precisarse en el proyecto que nos va a llegar el 15 de diciembre. No lo tengo. Muchas gracias.